El libro de Enoc, la revelación divina que transformará tu fe, milagroso y sagrado en 4K. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la ciudad sagrada de Jerusalén, la oscuridad cubría la tierra como una oscura manta de corrupción y maldad. Enoc, un joven de corazón justo y descendiente de Adán, vivía sus días sumido en el conflicto entre la fe que había heredado y la cruel realidad de su entorno. La maldad proliferaba entre su pueblo, y aquellos seres celestiales conocidos como los vigilantes, que una vez habían mantenido su lealtad al Altísimo, ahora seducían a los hombres con engaños y promesas vacías. A menudo, Enoc se encontraba en su corazón gritándole a Dios, ¿dónde se halla la verdad en medio de estas sombras? Con una determinación ferviente, el joven decidió buscar entre el clamor de su alma las respuestas que anhelaba. Cada mañana, al primer destello del sol que rompía la negrura de la noche, se retiraba a un lugar sagrado, un rincón aislado del mundo, para hablar con su Creador. Su oración no era solo ritual, era un grito silencioso, una súplica vibrante ante el cielo. Mas un día, mientras Enoc se estaba entregando a su búsqueda, su espíritu fue levantado hacia los cielos. Se encontró ante un trono esplendoroso, repleto de luz radiante y presencia divina. Ángeles innumerables estaban ante él, sirviéndole con reverencia. En esa visión extraordinaria, Enoc recibió revelaciones que resonaban en su corazón. El juicio venidero, la distinción entre los justos, aquellos que guardan la palabra de Dios, y los impíos, los que se aferran a la oscuridad. Con un temor reverente, comprendió que estas visiones no eran meramente para consolarlo. Eran un mandato divino, una llamada a advertir a su pueblo del juicio inminente. Sin embargo, la magnitud de esta responsabilidad lo abrumaba. ¿Cómo podría un simple hombre ser portador de tales verdades?, se preguntaba. Dudo mientras las palabras se le atragantaban en la garganta. Los días pasaban y la corrupción se afianzaba en Jerusalén. Aquellos que se burlaban de su fe eran cada vez más. Las mentiras de los vigilantes seducían a los inocentes, llevándolos lejos de la verdad. Enoc se debatía entre la obediencia que sentía hacia Dios y el temor al desprecio de sus propios conciudadanos. Su voz temblaba en el silencio de la noche. ¿Valdrá la pena mi lucha?, se cuestionaba, sintiéndose impotente ante el abismo de iniquidad que lo rodeaba. El juicio de Dios se cernía sobre él como una sombra inminente, y a pesar del miedo que lo paralizaba, decidió actuar. Enoc tomó su fe como escudo y la oración como espada. Así dice el Señor, comenzó a clamar en la mañana helada, su voz resonando en las calles desoladas. Arrepentíos, pues el juicio se acerca. Aunque su mensaje se topó con miradas desafiantes y burlas crueles, Enoc sabía que tenía una misión divina. Sin embargo, una inquietud lo aturdía. ¿Podría la fe de un solo hombre iluminar la oscuridad? Si su clamor era ignorado, ¿qué sería de quienes no escuchaban? El aire en Jerusalén se llenaba de tensión, y su voz, un eco de esperanza, resonaba entre aquellos que aún podían escuchar. Mientras la incertidumbre crecía, Enoc perseveraba, esperando en Dios y buscando respuestas que parecían permanecer siempre más allá del horizonte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, Enoc se encontraba entre un mar de dudas, pero con la certeza de que su fidelidad podría cambiar el rumbo de su pueblo. ¿Cómo podría, entonces, la luz prevalecer ante tantas sombras? Su corazón latía con esperanza mientras el eco de su mensaje resonaba, y la historia de su vida comenzaba a entrelazarse con la divinidad. ¿Qué nuevas revelaciones le aguardaban y cómo se desenvolvería el plan de Dios en los días venideros? La luz de un futuro incierto brillaba en el horizonte, chorreando promesas divinas. En el alba de un nuevo día, los ecos de la rebelión llenaban las calles de Jerusalén. Enoc, con el corazón agitado y su fe sacudida, se arrodilló una vez más en su lugar apartado, el pequeño altar levantado entre las piedras desgastadas por el tiempo. Clamó a Dios: «Oh Señor, escucha mi súplica, el ayuno de mi alma se apodera de mí, y el llanto de tu pueblo se eleva ante ti. Yo soy un hombre de labios impuros, y mi angustia me abruma, pues no veo el final de esta oscuridad». Mientras sus palabras se deslizaban al cielo, una sombra brilló sobre él, y un viento suave trajo consigo el murmullo de la voz de Dios. «Enoc, mi fiel, tu clamor ha llegado hasta mí. No temas, pues he puesto en ti mi luz para que ilumines el camino a los perdidos. No son tus palabras las que tienen poder, sino mi propósito en ti». Con renovada esperanza, Enoc se levantó. Recordó las visiones que le fueron dadas. Sabía que debía compartir la verdad, no solo para el pueblo de instantáneo corazón duro, sino también para las generaciones futuras. «Ellos me despreciarán, pero tu verdad prevalecerá», se recordó, sintiendo como el fuego del Espíritu Santo resonaba en su interior. Una vez más se presentó ante el pueblo, desafiando sus burlas y la indiferencia que lo rodeaba. «Así dice el Señor de los ejércitos: las tinieblas no prevalecerán sobre la luz. Volveos, pueblo de Israel, arrepentíos y buscad la justicia. El juicio se acerca, y el día de la ira del león de Judá será terrible». Al principio solo se escuchaba el sonido de las risas y la burla, pero su voz resonaba más allá del desprecio. Algunos comenzaron a mirar, sus corazones turbados comenzaban a recobrar vida. Entre la multitud, una madre que había perdido a su hijo en la confusión de la rebelión comenzó a llorar. ¿Dónde está la esperanza, Enoc? ¿Dónde se encuentra la redención? Ante ella, Enoc se sintió tocado profundamente. La esperanza vendrá de aquellos que se levantarán en su nombre. No te desanimes, pues el Señor ha prometido que... Su voz se detuvo al escuchar el eco de una trompeta lejana. La atmósfera cambió abruptamente. Un frío recorrió la multitud. Enoc sintió el temor penetrante, como un aviso en lo profundo de su ser. Entonces, del cielo, un ángel se posó ante Enoc, su resplandor iluminando la escena. «He venido a traerte una nueva revelación. Escucha bien, tu advertencia será la señal de la redención. Aún habrá un remanente que buscará la luz». La multitud se quedó en silencio, los murmullos cesaron. «Dígales a los justos que se fortalezcan, porque juntos debemos caminar hacia un nuevo amanecer. No te desanimes, Enoc, porque los tiempos de oscuridad son los que preceden a la llegada de la luz». El ángel continuó: «Pero te advierto, la perversidad crecerá y muchos se perderán. Tu camino será arduo, pero la gloria que se revelará será mayor». Con esas palabras resonando en su mente, la visión del futuro se extendió ante Enoc. Mientras el ángel se desvanecía, la multitud comenzó a murmurar con inquietud, y Enoc sintió el peso de cada vida, cada corazón. La batalla entre lo divino y lo terrenal era inminente, y él era un soldado en las filas de la justicia. Enoc levantó su voz una vez más, y esta vez no era solo un eco resonante, era un grito de victoria. «Mirad,
El día del Señor se acerca como un ladrón en la noche. ¿Quién estará preparado para el encuentro? Despertad y buscad su rostro. Las palabras de Enoc caían como gotas de lluvia sobre una tierra reseca. La chispa de la esperanza comenzaba a arder. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que el siguiente capítulo del plan de Dios apenas comenzaba. ¿Qué pruebas estaba a punto de enfrentarse? ¿Qué más revelaría el cielo en la batalla entre la luz y la oscuridad? La única certeza era que el propósito de Dios jamás fallaría. Los días comenzaron a pasar, y la dinastía de oscuridad que se cernía sobre Jerusalén parecía volverse más densa. Enoc se sumergió en la oración y en la búsqueda ferviente de dirección. Las palabras del ángel resonaban en su mente como un eco divino. Tu camino será arduo, pero la gloria que se revelará será mayor. La ciudad, atormentada por la rebelión y la desconfianza, clamaba más que nunca por restauración. Enoc, sintiendo el peso de cada sufrimiento, sintió que su voz se transformaba en un instrumento de Dios. Salía por las mañanas al mercado, a las puertas de la ciudad y a los rincones oscuros donde la desesperación reinaba con mayor fuerza. Predicaba con fervor, llamando al arrepentimiento, compartiendo la esperanza de la redención en medio de la tormenta. «Oh pueblo de Israel», gritaba, «así dice el Señor, aunque caiga la tierra y se desmoronen sus cimientos, el que en él confía nunca será avergonzado. Buscad la justicia, abrazad la misericordia y dejad que su luz brille en vuestras tinieblas». Poco a poco, comenzaron a reunirse corazones en torno a su voz. Al principio eran solo unos pocos. Un anciano recordaba antiguas promesas de Dios. Una joven, huérfana de padre y madre, encontraba consuelo en palabras de amor que nunca había oído. La esperanza empezó a tomar forma entre los desolados. Sin embargo, no todos recibían su mensaje con agrado. Los líderes de la ciudad, temerosos de perder su control, comenzaron a tramar un plan para silenciarlo. Se reunieron en la penumbra y conspiran entre ellos. «Este Enoc se ha vuelto un peligro para nuestro modo de vida. Esos que le escuchan podrían rebelarse». La tensión en la ciudad era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Enoc, sintiendo el acecho de la adversidad, se retiró a su altar habitual una vez más. La noche caía, las estrellas comenzaron a titilar, y Enoc se arrodilló con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me has elegido para esta misión tan difícil? ¿Acaso temes que me doblegue el miedo, Señor?» Y entonces la oscuridad se disipó, y la voz de Dios, como un susurro poderoso, le llegó. «Enoc, mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Sabes que la luz siempre vencerá a las tinieblas. Mantén tu fe firme y no te desanimes, porque he determinado que tú serás la voz de un nuevo pacto». El corazón de Enoc se llenó de ardor. Comprendió que su misión no solo era advertir, sino también preparar el camino para un nuevo amanecer profetizado. La esperanza que él compartía era el precursor de un evangelio transformador, la llegada de aquel que cumpliría las promesas de Dios. Como si el propio cielo abriese un portal, visiones de un futuro glorioso se revelaron ante él. Vio un pueblo restaurado, una nación unida en adoración, consumida en amor y en paz. Comprendió que el clamor por la redención debía crecer y que su voz sería parte del despliegue divino. «Oh Señor», exclamó Enoc, «tu propósito es majestuoso, pero ¿cómo puedo ser el portavoz de tu verdad en medio de tanto peligro?» «Confía, Enoc, te daré no solo palabras, sino también poder», respondió Dios. «Pronto conocerás mi plan para cada nación, y lo harás conocer a los que se inclinen ante ti». Con renovado fervor, Enoc salió de su lugar de oración, sabiendo que su hora estaba cerca. La victoria estaba prometida, pero sabía que experimentarían tumultos. Sin embargo, en la distancia iba a escuchar el retumbar de la verdad que no había sido proclamada,
y que cambiaría el rumbo de su historia. Y así, mientras el pueblo aumentaba su fervor oponiéndose a la oscuridad, Enoc sentía que el tiempo de su revelación estaba muy próximo. Las sombras pronto se enfrentarían a la luz, y el mensaje que ardía en su pecho sería el vínculo entre el cielo y la tierra. Pero aún quedaba algo importante por descubrir. ¿Qué revelará el Señor en este último capítulo? ¿Qué grandes cosas prepara para el pueblo que busca su rostro? Enoc se sintió intoxicado de expectativa, como si las puertas del cielo estuvieran a punto de abrirse. Enoc se levantó del suelo, sintiendo un renovado ímpetu de fe que sacudía su ser. La oscuridad que rodeaba a Jerusalén parecía ceder ante la luz que emanaba de su corazón. Con cada paso que daba hacia las calles polvorientas de la ciudad, sentía el peso de su llamado y comenzó a pronunciar palabras de vida. «Oh humanidad perdida», clamaba, «volved a Dios. Él es el que perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Si te vuelves a Él, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae». Salmo 1:3. Las puertas del templo, antes cerradas, empezaron a abrirse. Muchos llegaban a escuchar a Enoc, sedientos de esperanza y anhelando escuchar la promesa de restauración. En medio de aquellos, un joven llamado Samu, con los ojos llenos de dudas y un corazón herido, se atrevió a preguntar, ¿realmente puede Dios sanar nuestra tierra, o es solo un sueño irrealizable? Enoc miró al joven a los ojos y tras un instante de contemplación, respondió con firmeza. Escribí en mi corazón la verdad de este pacto. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Busques Crónicas 7:14. La transformación de Jerusalén comienza en el arrepentimiento genuino y la búsqueda del rostro de Dios. El pueblo, sintiendo la antorcha que se encendía en sus corazones, comenzó a reunirse en clamor. Las murmuraciones de desdén de los líderes de la ciudad se transformaron en gritos de expectativa. Sin embargo, en las sombras, los hombres que se habían reunido en secreto no estaban dispuestos a permitir que la luz de Enoc se extendiera. Su resolución se cimentó en la típica miopía de quienes detentan poder en la opresión. «Debemos actuar», insistió uno de ellos, su rostro enrojecido de indignación. «No podemos dejar que este falso profeta desate una revolución. Su influencia es peligrosa. Hay que silenciarlo antes de que sea demasiado tarde». La atmósfera se volvió cada vez más tensa, y Enoc, al ser testigo del cambio, entendió que se acercaba un tiempo de prueba. Con el corazón cargado, se retiró a su lugar de oración. Allí, el lugar donde había escuchado la voz del Señor, se postró nuevamente, buscando a Dios en medio de su tormento. «¿Por qué permites que la oscuridad se levante contra mí, Señor?», clamó con fervor. «He hecho todo lo posible por ti y tu pueblo. Ahora parece que mi vida está en peligro». La voz que una vez lo llenó de esperanza volvió a susurrar. «Enoc, no temas. He puesto en ti un mensaje que traerá la salvación, pero el camino estará salpicado de resistencia. Prepárate, porque en pocos días verás la mano del Señor moverse de manera poderosa. Mi pacto es eterno y mis promesas no fallan». La madrugada siguiente, Enoc salió a la plaza más decidido que nunca. En su frente brillaba la determinación de un profeta en la misma línea de Jeremías y Elías, con el corazón palpitante por el propósito divino. Comenzó a hablar, llevando su voz al corazón del pueblo. «Este es el tiempo de nuestra redención. El Señor de los ejércitos se levantará, y su gloria se manifestará sobre nosotros. Escuchad, Jerusalén, ¿no están mis caminos por encima de vuestros caminos?». Isaías 55:9.
La respuesta de Dios está cerca. Mientras clamamos a Él, la tierra temblará y el cielo descenderá en poder. Los vientos comenzaron a soplar en favor de su proclamación, como una brisa suave que trae consigo el aliento de vida. Pero en los corazones de sus enemigos también se encendía el fuego de la furia. «Esperad», gritó Samu, levantando su voz entre la multitud. «¿Qué señal recibiremos de que las promesas de Dios se cumplirán?» La pregunta resonó en el aire, mientras las miradas curiosas se volvían hacia Enoc. Y así, mientras se definía el destino de Jerusalén entre la luz y la oscuridad, Enoc miró hacia el cielo, sintiendo que algo monumental estaba por desatarse. «Escuchad, el Señor mostrará señales y maravillas en los cielos y en la tierra. La historia de nuestra salvación está en la balanza. Pronto veréis un derramamiento de su espíritu que cambiará nuestro existir. La promesa de restauración está sobre nosotros. ¿Quién está listo para recibirlo?» Con un poderoso dilema en el aire, Enoc comprendió que la revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de hacerse manifiesta. La lucha estaba en marcha, y el triunfo del Espíritu Santo traería grandes maravillas, o lo que Miqueas profetizó. En el último tiempo, el monte de la casa del Señor será establecido. Miqueas 4:1. El tiempo de Dios se acercaba, y los corazones de aquellos que escuchaban se vivificaban ante la inminente gloria que estaba por ser revelada. Las sombras de oscuridad se encontraban a punto de enfrentarse de nuevo a la luz, y Enoc, en medio de la continua resistencia, sintió la inminente llegada de lo divino. Pero aún había un misterio profundo que aguardaba ser revelado, uno que seguramente cambiaría el rumbo de todas las naciones. ¿Qué significan realmente las palabras que traía consigo el nuevo pacto? La plaza llenaba con un murmullo creciente mientras la voz de Enoc resonaba en cada rincón, un eco de esperanza que lapidaba las piedras de desconfianza que muchos habían albergado en sus corazones. La multitud, con corazones entrelazados en un mismo anhelo, escuchaba atenta las palabras que traían un nuevo aliento. «Que vengan los empobrecidos de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos», proclamó Enoc, infundiendo valor a los débiles y avivando la fe en los desesperanzados. Bajo un cielo cubierto de nubes eventuales, Enoc percibía un cambio en el aire, como si el mismo cielo estuviera a punto de ser lar de milagros. Con cada palabra, la atmósfera temblaba, y los rostros, antes sombríos, estaban ahora iluminados por la luz de la promesa renaciente. Pero su corazón sabía que cada paso hacia esta redención sería acosado por la sombra del antagonismo. Las miradas de los líderes, que habían estado reunidos en las sombras de la noche anterior, se encontraban al acecho, atisbando cada movimiento, cada palabra. Entre la multitud, Samu no podía contener su ansiedad. «¿Y si el poder del cielo no desciende como ha prometido?», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su escepticismo mientras su alma anhelaba respuestas. Fue entonces que Enoc, cargando la mirada poderosa de un profeta ungido, lo sintió. «Joven», dijo, «las promesas de Dios no son como las de los hombres. Te doy esta certeza, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Las palabras penetraron el corazón de Samu, y él sintió un pequeño destello de fe que comenzaba a afianzarse en su pecho. La turbulencia de la angustia se mantenía formada a un lado, cuando voces injuriosas comenzaron a resurgir desde la periferia. «¡Es un engañador!», gritaban, impulsados por el rencor y la ira. Los hombres que habían buscado silenciar a Enoc se acercaban, sus rostros brotando de rabia, conscientes del peligro que su mensaje representaba. El líder de ellos, un personaje de vestimenta ostentosa y rostro sombrío, se plantó ante el profeta. «Tu tiempo ha terminado, hombre de Dios»,
No permitiremos que contagies a nuestro pueblo con tus ilusiones. Este es solo un juego para tus adeptos. El eco de su amenaza resonó en el aire como un trueno ominoso, y Enoc sintió la presión del miedo intentar arrastrarlo hacia el abismo de la duda. Pero entonces, la voz del Señor llenó su corazón nuevamente, trayendo confianza a su espíritu atribulado. No temas, Enoc, porque estoy contigo. Las tinieblas nunca prevalecerán sobre la luz. Levántate, hablarás a esos que se han puesto en contra de la verdad. Con renovada valentía, Enoc enfrentó a su adversario y alzó su voz sobre el bullicio. No soy yo quien hablo, sino el Señor que me ha enviado. Su fiel promesa se cumplirá, y vuestras corazas de opresión no prevalecerán. Conoceréis que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 10:9. Los murmullos cesaron. La multitud se encogió ante la autoridad en su tono, y por un momento, el aire cargado de tensión se tornó en anticipación. Las nubes comenzaron a abrirse, y un rayo de luz bañado en oro se filtró, iluminando a Enoc, mientras caía en su corazón la revelación de lo que estaba por venir. Pronto, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, anunció de manera poderosa. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Las palabras de Enoc resonaban con la fuerza de un trueno, una declaración del reino sobre las tinieblas. El pueblo, sintiendo la electricidad de la presencia de Dios a su alrededor, empezó a clamar, el clamor elevándose como un incienso ante el trono divino. Y en aquel clamor, Enoc sabía que la mano de Dios se movía, y con un corazón ardiente invocó al cielo. Escuchad, pueblo mío, el Señor está a punto de actuar. En este tiempo, lo que los hombres consideran imposible será realizable, y lo que parece ser ruina será restaurado. El misterio del pacto es inminente, y podréis ver con vuestros propios ojos la gloria que os será revelada. Pero mientras la multitud aclamaba, sobre el horizonte oscuro una sombra se cernía, y una nueva estrategia se delineaba en la mente de aquellos líderes. Enoc, sintiendo que la lucha por las almas acababa de comenzar, entendía que la verdadera batalla no solo era por la ciudad, sino por la revelación misma del cumplimiento del plan soberano de Dios. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, un nuevo reto emergía. Las eufonías de un nuevo tiempo se acercaban a Jerusalén, y con ellas el secreto de un pacto que cambiaría para siempre la historia de la redención. ¿Qué significado tendría realmente y qué revelación divina estaba aún por venir? La multitud, animada por un fervor creciente, continuaba el clamor de sus corazones. Las palabras de Enoc resonaban en ellos como ecos sagrados, llenando cada rincón de la plaza con una expectativa palpable. Sin embargo, en las sombras, los líderes malignos se reagruparon. Murmullos de conspiración cernían sobre ellos como una neblina oscura. «Este hombre no puede continuar hablando así», murmuró uno, su rostro retorcido por la avaricia y el temor. «Si permitimos que esta llama de esperanza crezca, la oscuridad que hemos cultivado caerá como hojas secas en otoño». A la vista del creciente desasosiego de sus opositores, Enoc sintió que la atmósfera vibraba con una tensión indescriptible. Los rumores de la estrategia de los adversarios lo envolvían, pero también había un aliento de poder afluente del cielo que le llenaba de coraje. «Oh pueblo mío», dijo, su voz resonando con autoridad, «cuando el fuego de la verdad se encuentre con la oscuridad de la mentira, solo la luz prevalecerá». Estas palabras fueron como un bálsamo que sanó alguna herida entre aquellos oyentes, renovando la fe que allí se alzaba. Samu también se encontraba allí, la confusión en su corazón transformándose en un deseo ardiente.
¿Cómo podría una sola voz resistir a tantos?, reflexionó. Sin embargo, el fervor en la típica cerca del gentío le recordaba que la promesa del Altísimo era inquebrantable. Cuando miró el rostro resplandeciente de Enoc, el joven comenzó a comprender que la misión de este hombre era un eco de lo que Dios hacía a través de generaciones. Enoc, inspirado por la obra del Espíritu, comenzó a relatar historias de hombres y mujeres que habían sido levantados en medio de la desesperación. Habló de Moisés, quien, a pesar de su inseguridad, fue llamado a liberar a un pueblo cautivo. Allí, cada historia brillaba como una luz enfática, ratificando la fe de quienes lo escuchaban. Como el Señor le dijo a Moisés, proclamó: «Ciertamente estaré contigo». Éxodo 3:12. La multitud, rumiando la rica herencia de la que Enoc hablaba, pasó de un murmullo a un clamor estruendoso. Las voces de aquellos que habían estado llenos de dudas comenzaron a levantarse, transformando su ansiedad en adoración. Pero, como sombras sobre una luz candente, los adversarios de Enoc aguardaban su oportunidad. «No dejaremos que se conviertan en carne de nuestra carne, ni que cambien el curso de nuestra influencia», gritó el líder enardecido. «Si debemos hacer sacrificios para mantener el control, así será». En su corazón se gestaba una tormenta, una furia que amenazaba con desatar las fuerzas de la opresión. Algo en el aire cambió súbitamente. Un estremecimiento recorrió la plaza, como un presagio de lo que estaba por venir. Enoc, sintiendo esa inquietud, se detuvo y levantó sus manos. «Los cielos se abrirán, lo que está reservado para esta generación se manifestará», proclamó, un fuego divino en su voz. «El tiempo de Dios es perfecto y su justicia es segura». Entonces, un murmuro de luz comenzó a acumularse en el horizonte, un destello brillante que llenó de esperanza los corazones de aquellos que escuchaban. Una nube se acercaba, resplandeciendo como oro encendido. La presencia del Señor se sentía cada vez más intensa, y un profundo silencio se apoderó de todos, mientras el cielo comenzaba a hacerse uno con la tierra. «Pronto conoceréis el verdadero poder de la gracia», declaró Enoc, su voz sonando como un clarín, «y será revelado a través de signos y maravillas». Mientras sus palabras resonaban en la plaza, el cielo por fin se rompió, y un estruendo como de viento violento llenó el ambiente. Enoc, sintiendo en su ser el cumplimiento de las Escrituras, pronunció: «En esta hora lo que fue prometido se manifestará, y lo que creíais perdido será restaurado». La multitud se acercaba más a él, ansiosa por lo que vendría, pero en lo alto las sombras se cernían aún más. Los líderes, entre rabia y temor, planeaban su siguiente movimiento, su violencia asomando en cada rincón oscuro. Mientras tanto, una revelación divina empezaba a tomar forma en medio del pueblo, y Enoc sabía que se estaba acercando el momento de la verdad. Así, al igual que una tormenta que se prepara para estallar, el tiempo de Dios estaba por llegar, trayendo consigo la revelación de un nuevo pacto. ¿Qué cambios traería este nuevo tiempo y cómo afectaría el destino de su gente? Un nuevo capítulo iniciaba en la historia sagrada. El viento, ahora cargado de un susurro divino, hizo vibrar las hojas de los árboles que rodeaban la plaza. Enoc, con su mirada fija en la nube luminosa que se acercaba, entendía que se trataba de un anuncio celestial. La multitud, sumida en un profundo silencio, parecía estar en un éxtasis, sus corazones latiendo al unísono, esperanzados por la promesa de liberación y transformación. «Levanta tus ojos, oh pueblo de Dios», clamó Enoc, su voz resonando con la seguridad del cielo. «Porque este es un tiempo de revelación, un tiempo en el que lo que ha sido oculto se manifestará, y las promesas del Altísimo se concretarán en un abrir y cerrar de ojos». Las palabras se extendieron en la multitud como un eco poderoso.
cada sílaba resonante en los corazones de hombres y mujeres sedientos de salvación. Mientras tanto, en las sombras, los líderes malignos discutían su estrategia. No podemos permitir que la esperanza se asiente en sus corazones. Es ahora o nunca, murmuró otro de los conspiradores, irritado. Si su fe se fortalece, nuestro dominio se desmoronará. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más espesa, como una tormenta que se aproximaba con una ferocidad implacable. Enoc, sintiendo la agitación de sus enemigos en la distancia, no cedió al miedo. Con el aire tibio y electrificado a su alrededor, continuó. Y en esta manifestación, el Espíritu de Dios está presente. Seréis testigos de la gloria que hará que las naciones se inclinen y que se vea la plenitud del amor que ha sido prometido a los que creen. La multitud comenzó a murmurar, asombro reflejado en sus rostros. La esperanza florecía en sus corazones como flores en primavera. De repente, un arrebato del viento centralizó en el corazón de la plaza y el cielo se oscureció a medida que una sombra inmensa se proyectaba sobre ellos. Enoc alzó su vista mientras la nube se hacía cada vez más grande. Estaba claro que el tiempo divino se desplegaba. «No temáis», exclamó como si ya conociera el final de la historia. La luz del Señor nunca se apaga. Aun en la mayor oscuridad, su luz brilla más intensamente. En ese momento, el líder de los opositores dio un paso hacia adelante, su voz llena de rabia. «Tú, Enoc, llamas a la multitud con engaños, pero el poder que has convocado no es más que ilusión». Las palabras raciales fueron recibidas por murmullos de inquietud, pero Enoc creyó firmemente que la verdad reinaba sobre la mentira. «Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios», contestó. «Es hora de que el velo se rasgue y que todos vean el poder de la resurrección que se avecina. Recuerden las palabras del profeta Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas». Isaías 40:31. La fe comenzó a reavivarse en la multitud, y algunos levantaban sus manos en adoración, temblando al sentir la cercanía de lo sobrenatural. En medio de este tumulto de fervor y temor, un rayo de luz surcó el cielo, iluminando la plaza con resplandores divinos. Enoc supo que el tiempo había llegado. La revelación se acercaba, y los cielos estaban a punto de abrirse aún más, trayendo esperanza y un nuevo pacto al pueblo. Y así, mientras las sombras se acumulaban a su alrededor, se escuchó una voz poderosa que resonó en el cielo. «He aquí, que hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. ¿No las conoceréis?» Isaías 43:19. La multitud temblaba de anticipación, y Enoc, sintiendo la unción sobre él, cerró los ojos con reverencia. «El momento ha llegado», murmuró, la fe ardiendo en su pecho. El desenlace de sus adversarios se acercaba. Sin embargo, el pueblo aún no sabía la magnitud de la revelación que se desataría en un esplendor inesperado que transformaría sus corazones para siempre. Las maravillas de Dios estaban a punto de manifestarse y el nuevo pacto que cambiaría el curso de la historia comenzaba a ser revelado. ¿Cómo respondería entonces el pueblo ante el cumplimiento de tales promesas? El eco de la verdad resonaba, y la historia de la redención apenas comenzaba a desplegarse en medio de aquellos que esperaban. Con un estremecimiento que recorrió la plaza, la nube resplandeciente se detuvo, expandiéndose y envolviendo a la multitud en un halo de luz divina. El aire vibraba con una energía palpable, como si el mismo cielo estuviera a punto de hablar. Enoc abrió los ojos, sintiendo que el reino de los cielos se acercaba a la tierra de forma asombrosa. Ambientados en la fe, os invito a mirar más allá de lo natural. Un nuevo día está surgiendo, proclamó,
su voz resonando con la autoridad del Altísimo. La multitud, inquieta, levantó sus rostros. Algunos caían de rodillas, otros se abrazaban entre sí, mientras los corazones latían en un compás santo. El tiempo que se había detenido parecía captar la esencia del universo, absorbiendo cada susurro, cada eco de vida. Mientras la atmósfera se llenaba de adoración, la voz de Enoc resonó más fuerte. Mirad, hijos de Israel, porque la promesa de Jehová no fallará. Entre ustedes un nuevo pacto será establecido, uno que no será escrito en tablas de piedra, sino en sus corazones, como lo dijo el profeta Jeremías. Y pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Los murmullos crecieron en vaporosos ecos de alabanza. Las palabras de Enoc calaban hondo, desprendiendo fe entre los corazones oprimidos. Él sabía que no solo se trataba de un mensaje de esperanza, sino de un poderoso anuncio de transformación que sellaría a la nación para toda la eternidad. Un mensaje que también inquietaba a sus opositores, quienes acechaban desde su sombra. Mientras tanto, en los bordes de la plaza, los líderes malignos presenciaban el creciente fervor del pueblo, y sus corazones se llenaban de pánico. «Este es el momento», dijo uno de ellos, sus ojos llenos de cólera. «No podemos permitir que este Enoc y su mensaje de esperanza rompan nuestras cadenas de control. Es hora de actuar con decisión». Ellos se tocaron entre sí con aire de desesperación, discutiendo estrategias como lobos entre las sombras, la ira brillando en sus miradas. De repente, un estruendo resonó en el cielo, como el paso de un ejército celestial. Una voz tronó, profunda y repleta de poder. ¿Quién proclama estas palabras sin reconocer el consejo de mi voluntad? ¿No sabes que yo soy el que levanto a los humildes y derribo a los altivos? La multitud, sintiendo el peso de la voz, experimentó un temblor sobre la tierra, como un recordatorio de que el juicio de Dios estaba cerca. Las palabras de Enoc florecieron nuevamente en respuesta, iluminando el horizonte. El Espíritu del Señor ha sido derramado sobre nosotros, y los que son llamados suyos verán la gloria de su llegada. Este desafío no nos desviará. Aquí estamos, firmes en la promesa de nuestro Dios. Los corazones que habían comenzado a dudar encontraron renovada valentía. La luz del cielo iluminó su fe, empujándolos a unirse en un clamor unánime, elevando sus voces en un profundo clamor. «Sálvanos, oh Señor, sálvanos, oh Rey». La fuerza de su clamor resonó por toda la plaza, transformando el miedo en esperanza. Pero Enoc, sintiendo el peso de la batalla espiritual que se libraba, también sabía que el desafío estaba lejos de haber terminado. Dentro de poco, una señal se manifestará, un milagro que el mundo no podrá ignorar. La victoria está cerca, pero deberán estar listos para testificar de mi gloria. Justo en ese instante, el cielo se rasgó en un fulgor de luz, y de su interior surgió una aparición divina. «He aquí, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré y entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Apocalipsis 3:20. La revelación se veía como un espectáculo celestial, y cada ojo en la plaza se centró en lo que se avecinaba, un momento divino que desvelaría la verdad escondida en el corazón de cada persona. El pueblo sintió la urgencia del compromiso. El momento de la decisión estaba a la vista, y aún había más por descubrir. Las palabras de su líder resonaban en sus corazones. El ciclo de la revelación continuaría. De la misma manera que los profetas, uno tras otro, dejaban huellas de la promesa de Dios. ¿Sería el pueblo capaz de abrazar la nueva verdad en su totalidad? Las sombras se alzaban ominosamente, pero la luz del Señor comenzaba a irradiar en medio de ellas, atestiguando que el tiempo de su redención estaba a la vuelta de la esquina.
En medio de la gloriosa manifestación, la multitud caía en un profundo silencio, el eco de la voz divina aún resonando en sus corazones temblorosos. Enoc, con mirada firme y una mezcla de reverencia y anhelo, alzó su mano hacia el cielo y habló nuevamente. Escuchad, oh pueblo de Dios, la voz del Altísimo nos llama a la acción. Su gloria ya no será lejana, sino que estará en medio de nosotros. Preparad vuestros corazones, pues el tiempo de su visita ha llegado. Las palabras de Enoc eran como agujas de esperanza que se clavaban en el alma de cada oyente. Algunos, con lágrimas en sus ojos, recordaban los días de alabanza y sacrificio, aquellos tiempos en que la presencia del Señor llenaba el tabernáculo y su voz resonaba entre ellos. Los he llamado por su nombre, y no seréis confundidos, declaró el profeta, afirmando así el pacto fiel de Dios con su pueblo. Al fondo de la plaza, los líderes malignos se retiraron a un rincón oscuro, donde su rencor se encendía aún más. Si este es el tiempo de la revelación, nosotros debemos anticipar el futuro de este desafío, dijo uno de ellos con voz tensa. No podemos dejar que este mensaje de restauración prenda en los corazones. Debemos sembrar la duda y el miedo antes de que se consolide la fe de la multitud. Un murmullo inquietante surgió entre ellos, y comenzaron a tramar oscuros planes para desviar la atención del pueblo y prolongar su esclavitud ante su dominio. Pero en la plaza, el Espíritu del Señor se movía entre la gente, tocando corazones, resaltando pecados y presentando de nuevo su luz sanadora. De pronto, como si los cielos hubieran decidido abrirse aún más, un fuego celestial descendió y se posó sobre cada uno de los presentes, como en los días de Pentecostés. «¡He aquí! ¡Viene un viento recio!», exclamó Enoc, casi abalanzándose hacia la multitud. La promesa que nuestro Dios hizo a vuestros padres se está cumpliendo ante nuestros ojos. El Espíritu será derramado sobre toda carne, y verán señales en los cielos y en la tierra. La gloria del Señor será revelada, y todo ojo lo verá. Al escuchar esas palabras, muchos públicos comenzaron a clamar, inundando la plaza con gritos de desesperación y anhelo. Ven, oh Espíritu Santo, renueva nuestras vidas, transforma nuestras cargas en libertades, libéranos de las cadenas que nos atan. Sus voces se entrelazaban, resonando como un mar reverberante de súplicas. No obstante, desde las sombras, los hombres inicuos se acercaban lentamente, portando oscuros mecanismos de silenciar la fe que se encendía. Se preparaban para arruinar este momento sagrado, llevando consigo el temor que tan deseoso intentaban sembrar en el corazón de los hombres. Pero Enoc, percibiendo la amenaza, levantó su voz con una proclamación inquebrantable. «No temáis, la luz del Señor está quebrantando las tinieblas. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo». El firme grito de Enoc retumbó en el aire, resonando con un poder trascendental. Las balas de la duda se desvanecieron al ser confrontadas con la autenticidad de la presencia divina. Los corazones alzaron sus ojos al cielo, los brazos hacia el Altísimo, y un manto de fe cubrió a la multitud, aplastando la angustia con el certeza de un nuevo amanecer. Sin embargo, justo en ese momento, entre el clamor de alegría surgió un silencio inquietante. Con la mirada fija en Enoc, una figura conocida se acercó a él, un hombre de gran autoridad que había buscado enfrentarlo desde el inicio. «Has proclamado el sacrificio de Dios, Enoc, pero no has considerado que el tiempo de la redención puede traer consigo un precio que no estás dispuesto a pagar. La salvación puede ser una espada de doble filo», dijo el hombre, su mirada destilando desafío. Y así, con las palabras resonando en el espíritu de la multitud, la atmósfera estremeció nuevamente. El pueblo se volvió a preguntar a quién realmente servirían en este nuevo pacto.
Las intenciones de Dios estaban claras, pero el camino hacia la redención, ¿dónde lo guiaría? La tensión crecía mientras Enoc miraba al hombre desafiador, y la pregunta de cómo avanzar en este sendero de fe y resistencia aguardaba su respuesta. El cielo parecía esperar con expectación, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuál sería el costo de la verdadera liberación y la gloria de Dios? Enoc sabía que el desenlace de esta rivalidad revela aún más del plan soberano del Altísimo, un misterio que aguardaba ser revelado en el corazón del pueblo, un plan divino que lo cambiaría todo para siempre. En medio del creciente clamor del pueblo y la tensión palpante en el aire, Enoc respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad recayendo sobre sus hombros. Con el rostro erguido y la mirada resuelta, se volvió hacia el hombre que lo desafiaba. «No temeré al costo de la verdad», afirmó, su voz repleta de un valor forjado en la adversidad. La gloria de Dios se revela en aquellos que se atreven a confiar y a obedecer su llamado, aun a riesgo de perderlo todo. Las palabras resonaron en el corazón de la multitud, y un murmullo de asombro atravesó la plaza. Enoc sabía que era un momento de decisión, no solo para él, sino para todos aquellos que atesoraban las promesas del Altísimo. Escuchad, la salvación no es un mero acto de palabras, sino un viaje de entrega y fe. Este nuevo pacto que Dios ha prometido no solo nos liberará de la opresión, sino que nos transformará desde el interior. No debemos temer el costo, porque el sacrificio de Dios trae consigo la vida abundante. El hombre desafiante entrecerró los ojos, su furia contenida chisporroteando en las profundidades de su ser. Te crees un profeta, Enoc, pero lo que ofreces es un camino peligroso. Aquellos que siguen tu voz podrían encontrar la muerte en lugar de la liberación. Enoc, sintiendo la oleada de incertidumbre que amenazaba con desenmascarar los temores de la multitud, alzó su voz con un fervor renovado. El camino de la fe puede parecer justicia, incluso en medio de la tribulación, pero es el único camino que nos llevará al propósito divino que ha sido anunciado desde antaño. A veces debemos caminar en la oscuridad antes de encontrar la luz. La multitud comenzó a murmurar entre sí, algunos encontrando esperanza en el eco de la valentía de Enoc, mientras otros se tambaleaban ante el mensaje de peligro. Samu, entre los oyentes, sintió un impulso en su espíritu. ¿Realmente estamos dispuestos a arriesgarnos por lo que ha prometido Dios?, reflexionó, mientras la presencia del Señor llenaba el aire de expectación. En este instante de vulnerabilidad y desafío, Enoc se arrodilló entre la multitud, levantando las manos al cielo. «Señor, dame la fortaleza que necesito, déjame ser un canal de tus promesas, un portador de la luz en medio de la oscuridad. Tu palabra promete, no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Justo en ese momento el cielo pareció inquietarse, como si la afirmación de Enoc hubiera abierto un canal de comunicación entre lo divino y lo terrenal. Una luz brillante comenzó a descender, envolviendo a Enoc en un halo resplandeciente. Las sombras que antes acentuaban el miedo poco a poco se disipaban, y una paz sobrenatural llenó el corazón del pueblo. Esto es lo que promete el nuevo pacto, no una liberación sin costo, sino una transformación que comienza en el corazón, continuó Enoc, mientras la luz envolvía a todos aquellos que se atrevían a creer. El reino de Dios es como un hombre que siembra buena semilla. A veces la cosecha viene a través del sufrimiento y la prueba, pero quien persevere en la fe verá los frutos de la vida. La presencia del Señor era tan palpable que algunos cayeron de rodillas y otros, llorando de alegría, levantaron las manos al cielo en señal de entrega.
Enoc miró a su alrededor y sintió la ira creciente del opositor que contemplaba la agitación de la multitud. «Ya no hay vuelta atrás», gritó el hombre desafiante. Su rostro ardía de indignación. «Si esta revuelta continúa, será una batalla que no pueden ganar. Nos hemos comunicado y haremos lo necesario para preservar nuestra autoridad. Silenciaremos a este profeta». La furia de estos líderes malignos era como una tormenta en el horizonte. Su mirada era de profunda determinación. Enoc se mantuvo firme. «No podría silenciarme, porque la verdad que cargo es más poderosa que cualquier oposición terrenal. El tiempo del nuevo pacto ha llegado, y con él la revelación de la gloria de Dios que será revelada a todas las naciones». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. El hombre que había desafiado a Enoc apenas pudo replicar ante la magnitud de la revelación que se desataba. «¿Qué pretendes decir con eso?», susurró, su voz llena de vacilaciones ante el eco de las palabras que habían cruzado los cielos. El regreso de la luz a la tierra era inminente, y Enoc, sintiendo una unción sin precedentes, se preparó para culminar su declaración. «Pronto veréis la manifestación del poder de Dios en esta tierra y en vuestros corazones. Aquellos que se nieguen a reconocer la verdad quedarán atrapados en sus propias sombras, pero aquellos que busquen la luz y deseen la redención serán restaurados». Y así, mientras el horizonte se iluminaba con nuevas esperanzas, Enoc entendió que el desenlace de esta batalla espiritual sería el inicio del cumplimiento del plan soberano de Dios. Con cada palabra se acercaba la revelación del nuevo pacto, una promesa que cambiaría el curso de todas las naciones. Pero, ¿qué desafío se aproximaba antes de que esta promesa se hiciera realidad? Enoc, con el fuego divino ardiendo en su corazón, sabía que el tiempo de la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar. Las sombras temblaban y la luz estaba a punto de brillar más que nunca.